Emisor Podcasting. Si disfrutas de nuestro contenido, te animamos a seguir y calificar este podcast en Spotify. Para nuestros oyentes en Emisor, no olviden escucharnos con sesión iniciada para una experiencia personalizada. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. ¡Hey! Antes de comenzar con el rebanado de cabezas, regálame un minuto. Como podrás imaginar, escribir los guiones de estos podcasts toma una brutalidad de tiempo. Te voy a proponer que consideres gastar $10 en Amazon para apropiarte del manantial de todo esto, Historia Universal Freak Extendida. Por el equivalente a 2 Gin Tonic que te zampas en una noche, adquieres cientos de horas de lectura. Son más de 2.600 páginas y 2.602 datos freak, todos chequeados y referenciados, lo que incluye las referencias bibliográficas de los episodios de este podcast y de todos los otros. Y si 2 Gin Tonic te desbarajusta el presupuesto, puedes gastar solo $5 en uno de los 9 libros menores, los componentes del libro principal, que se venden además por separado. Así que, si lo tuyo son los megalómanos de Bigotín, puedes comprar la Historia Freak de la Segunda Guerra Mundial. Y si lo que te moviliza son cruzados a la reconquista de Jerusalén, puedes optar por la Historia Freak de la Edad Media, por ejemplo. Pues bien, ahora vamos a lo que hoy nos convoca, la Revolución Francesa. A lo largo del siglo XVIII, el orden establecido francés fue atacado sin prisa pero sin pausa por las plumas más afiladas del medio. La más conocida era la de Voltaire. Jean-Jacques Rousseau fue otra punta de lanza prerevolucionaria. Insoportable, litigante, egoísta, trataba a todos los demás de hipócritas, pero de una lucidez propia de las grandes ligas. En 1762 publicó El Contrato Social, donde configura lo que, a su juicio, deben conformar las bases de un orden político en un marco de republicanismo. Veremos más acerca de estas luminarias en un episodio futuro dedicado completito a la Ilustración. Luis XVI vio con interés algunos de los ideales de la Ilustración. Mostró esfuerzos conducentes a abolir la servidumbre, la pena de muerte para los desertores, el impuesto a la tierra y el impuesto al trabajo. La nobleza reaccionó con hostilidad a estas reformas y se opuso en general con bastante éxito. En esa misma sintonía ilustrada, Luis tomó la impopular decisión de legalizar el ejercicio de la religión a hugonotes, luteranos y judíos, fin a 102 años de proscripción. Más primacía perdió la Iglesia Católica cuando se comandó el traslado de los cementerios parroquiales a las afueras de París. Si bien el clero resintió la merma de ingresos por conceptos de tarifas de entierro, lo cierto es que el hacinamiento de cadáveres no daba para más. En 1786 no quedó más que exhumar los finados del cementerio de los Santos Inocentes, que venía copiando fiambres desde el siglo XII, y trasladarlos a las catacumbas. Ante el déficit de oxígeno en esas profundidades, muchos cuerpos estaban saponificados en vez de descompuestos. Esto es, transformados en una jalea de adiposira o cera cadavérica, que luego se empleó para fabricar jabones y velas. Así es, durante años un parisino podía cenar a la luz de los restos mortales de tía Rebeca. Aún más impopular que sus decisiones era su reina, María Antonieta, la austríaca que desposó cuando ella tenía 14 y él 15. Bisnieta del Sacro Emperador Leopoldo, de quien el mismo Luis era tataranieto. Bueno, desposó solo para efectos formales, porque para efectos carnales y a ojos de la iglesia, el matrimonio se volvió válido mucho después. En su noche de bodas, él se quedó dormido en lugar de hurgar en aquella flor, y al día siguiente, no mucho más motivado por las oquedades de entrepierna, se levantó temprano para ir a cazar. Tampoco es que la tuviera tan fácil, porque al parecer padecía de fimosis, un orificio del prepucio demasiado estrecho para que emergiera el segmento encargado de consumar las tareas fertilizatorias. Simone Berthier,
biógrafa de María Antonieta, estudió en detalle la correspondencia y concluye que el obstáculo era un pene demasiado grande, una espada bastante considerable y una vagina demasiado estrecha. La estrechez del camino. Como la cerrajería era uno de los pasatiempos predilectos de Luis y se pasaba las horas fabricando candados, circulaba el chiste que tenía dificultades para colocar su propia llave en el orificio correcto. Su abuelo, Luis XV, aún vivo durante los primeros años de este matrimonio y conocido por una vida amorosa vivaz y genitales generosos, lo interpeló respecto a la sequía en todo eso del intercambio de fluidos. El nieto respondió que había intentado varias veces desvirgar a su esposa, pero siempre me detenían sensaciones dolorosas. Tardaron 7 años en consumar y algunos sostienen que fue necesaria una circuncisión para que fluyera todo lo que tenía que fluir. Incluso después de eso tardaron más de 1 año en lograr un embarazo. José II de Austria, hermano mayor de la reina, inquirió a la parejita por la ausencia de un heredero y obtuvo lo que yo llamaría too much information. Luis tenía erecciones fuertes y bien aptas e introdujo su miembro, permaneció allí durante 2 minutos sin moverse, se retiró sin eyacular y luego, todavía erecto, le deseó buenas noches a su esposa. Cuando la reina dio por fin a luz a su primer crío, unos 200 mirones se apostaron a contemplar el parto. Algunos encaramados lo más alto que pudieran para ver algo, cual concierto de rock. La presencia de cortesanos era habitual y aseguraba que un bebé vivo no fuera sustituido por uno muerto o una niña por un niño. Pero la envergadura de esta multitud superaba los límites no solo de la dignidad, sino también de la oxigenación. Con el cuarto mal ventilado, la parturienta se desmayó y tuvieron que arrancar las tablas de las ventanas selladas para que entrase aire fresco. El bebé resultó ser mujer. No había heredero aún. El día que María Antonieta proveyó al fin el anhelado chiquitín, pirula inclusive, se destapó el júbilo. Entre sus súbditos se puso de moda el caca dauphin o la caca del delfín, un tono de café que recordaba en atuendos y elementos decorativos que, hasta las excreciones de la bendición, eran bienvenidas. Cuando María Antonieta no estaba ocupada pariendo príncipes y princesas, lidiaba con el sofoco de tanto privilegio. Para mitigarlo, jugaba al rol de humilde pastora en una especie de parque temático llamado Aldea de la Reina. Rodeada de campesinos que pretendían ejecutar sus actividades cotidianas, ella ordeñaba vacas o arreaba ovejas perfumadas junto a sus hijos en un ambiente bucólico, ajeno a la pompa de Versalles. Madame Déficit la apodaban, un mote que en nada apuntalaba su imagen ante el pueblo. El rey, en un intento por moderar a la botarate, bromeó sobre cierto nuevo vestido rosado que acababa de comprar. Es el color de una pulga, dijo. En lugar de aplacar la tendencia con su burla, en breve las damas de la corte vestían todo tipo de variaciones de ese color pulga. Agudizaba el problema de relaciones públicas que esta mujer frívola y despilfarradora era extranjera y, como si fuera poco, Habsburgo, némesis histórica de Francia. En otra ocasión, lució a modo de peluca un barco manufacturado con una pesada estructura de alambre que navegaba sobre un mar de cabello espeso y ondulado que celebraba una victoria naval francesa. Era una expresión ultra elaborada de una moda extendida entre la aristocracia. Hacia 1770 las pelucas empolvadas habían evolucionado, o involucionado podría argumentarse, a adminículos de hasta 1,2 metros de alto. Se llegaban a decorar con pájaros embalsamados, réplicas de jardines o platos de fruta. Al viajar en carruaje, las dueñas de estas confecciones a menudo debían asomar la cabeza por la ventana o bien sentarse en el piso para evitar doblarlas a la manera de Marge Simpson. Como podían pasar semanas o incluso meses sin quitárselas, no solo piojos y pulgas las infestaban, sino que hasta pequeños ratones a veces hacían de ellas su hogar. ¡Caray, Marge! Estos lujos insultantes coexistían con una economía estresada por la ayuda militar que Francia prestó a los independentistas norteamericanos, como obviamente recuerda del episodio 18. De algún modo se debían financiar las deudas contraídas por el Estado durante ese periodo. Tampoco ayudaba a enrielar la economía que en 1783 una fisura volcánica islandesa llamada Laki
esculpió una prodigiosa cantidad de cochinadas que enrareció el clima por años y arruinó cosechas no solo en Islandia, donde murió cerca de 1/3 de la población, sino también en el continente. En Francia, las cosechas de cereales se estropearon 2 años seguidos, el 88 y el 89, y el trabajador promedio pasó de gastar la mitad de su salario diario en pan a desangrar el 88%. E incluso en ese escenario, los aristócratas seguían empleando parte del escaso almidón remanente en empolvar sus pelucas. Se decía que María Antonieta, ante la falta de pan de los campesinos, respondió: Que coman brioche. es decir, pan de yema. Sabemos que es apócrifo y que cuando Rousseau escribió esa anécdota ella tenía solo 9 años, pero que la gente lo haya creído revela el ánimo que se incubaba. Resolvieron subir los impuestos, pero las Cortes de Justicia se negaron a recaudarlos. Se convocó entonces a la Asamblea de Notables, un consejo asesor dominado por la nobleza. Se negaron también. En 1787 no quedó otra que devaluar la moneda, gatillo de una inflación galopante. En vista de la negativa al aumento de impuestos, Luis decidió parlamentar. Convocó por primera vez desde 1614 a lo más parecido que había en Francia a un congreso. Los Estados Generales, un cuerpo consultivo sin poder real, el mismo que ya vimos en el episodio 41 operando en la Guerra de los 100 años. Estaba conformado por el primer estado, la iglesia, el segundo estado, la nobleza y el tercer estado, el resto del perraje. Así representativo que digamos representativo no era. La suma del primer y segundo estado, en conjunto el 2% de la población, acaparaba más votos que el tercero, 585 contra 578. Abierta la oportunidad de sincerar las inequidades, la cosa no pintaba nada de bien para la monarquía. Aunque sin saberlo aún, con esa convocatoria, el absolutismo acababa de firmar su acta de defunción. Las sesiones comenzaron a celebrarse en Versalles en mayo de 1789. Los grandes terratenientes, el clero y los empresarios más poderosos gozaban de exención de la mayor parte de los impuestos vigentes, así como de otras restricciones legales. No estaba en su horizonte de posibilidades cederlos por la mera tontería aquella de corregir injusticias sociales. Los representantes del tercer estado cayeron en la cuenta de que la asimetría en los votos no la iban a dar vuelta y formaron su propia Asamblea Nacional. El eslogan sí que le va a sonar conocido. Liberté, égalité, fraternité. En una cancha de tenis, nadie desata revoluciones con mucha infraestructura, juraron no disolverse hasta que Francia adquiriese una constitución que les reconociera los derechos que en justicia merecían. Se lo conoce con el solemne apelativo de juramento del juego de la pelota. La sensación de empoderamiento comenzó a embriagar al pueblo. En julio, Luis despidió en forma abrupta al ministro de Finanzas, un banquero suizo que llevaba las negociaciones económicas en su nombre, y los parisinos respondieron quemando las barreras aduaneras y saqueando un monasterio. Al día siguiente, una turba paseó por las calles las cabezas de aquel banquero y del duque de Orleans. Bueno, sus cabezas de cera, saqueadas de las dependencias de Madame Tussaud, porque los personajes de carne y hueso ya habían partido. Las fuerzas de orden dispararon contra la multitud y derramaron las primeras gotas de sangre de lo que devendría en ríos. 2 días después, ante el rumor de que un ejército del rey se reunía cerca de Versalles, los manifestantes estimaron que lo más pertinente era armarse para su propia defensa. ¿Qué mejor entonces que apreender los cañones y acopios de pólvora de la prisión de la Bastilla? Aquel heroico evento que hoy conmemora el Día Nacional y que se ha convertido en la postal de la Revolución Francesa, un épico enfrentamiento contra los custodios de 7 prisioneros y de un edificio cuya demolición ya estaba agendada. Esto incluye 4 falsificadores y un lunático irlandés sospechoso de espionaje y encarcelado a pedido de su propia familia. El marqués de Sade casi fue el 8º,
había sido condenado por esa sarta de inenarrables perversiones sexuales que originó el término sadismo. Algunos adjudicaban sus inclinaciones descarriadas a su conocida afición por el chocolate caliente, una de esas sustancias ardientes que sobreexcitaban las fibras e iban exigiendo gustos bizarros y depravados en forma creciente para alcanzar la estimulación requerida, cual si de heroína se tratase. El marqués se pasó 5 años en la Bastilla, escribiendo su libro principal en letra minúscula en un único e inacabable rollo. Apenas 10 días antes del asalto había sido trasladado, desnudo como un gusano, a un manicomio porque chillaba desde la ventana que en la Bastilla mataban a los prisioneros y animaba desde esa tribuna a la agitación popular. Las noticias no volaban por aquel entonces. En el diario de Luis del día del asalto a la Bastilla, una jornada de esparcimiento y caza como merece un rey, se lee una sola palabra: Nada. Por el contrario, lo que seguía incubándose era algo muy, muy distinto a la nada. El rey se enteró la mañana siguiente a través del duque de la Rochefoucauld. ¿Es una revuelta? Preguntó. No, señor, no es una revuelta, es una revolución. Joseph Foulon, el impopular inspector general de finanzas, apodado Alma Maldita, huyó de París, se refugió en la casa de un amigo e hizo circular la falsa noticia de su funeral. Sabía que las hordas querían su pellejo. Circulaba el rumor, muy probablemente apócrifo, de que durante las hambrunas se había mandado una perla parecida a la de María Antonieta. Si esos granujas no tienen pan, que coman heno. Mal le fue en su escondrijo. Lo pillaron, lo hicieron caminar descalzo con un haz de heno a su espalda, lo forzaron a beber vinagre con pimienta y a secarse el sudor de su rostro con ortigas. Lo trataron de ahorcar, pero la cuerda se rompió 3 veces seguidas, de modo que lo decapitaron y clavaron su cabeza en una pica, con la boca llena de heno, hierba y heces. En adelante, los revolucionarios señalaban su devoción a su causa vistiendo cintas teñidas de rojo, llamadas sangre de Foulon. La Asamblea Nacional se abocó entonces a reescribir la Constitución. Una de las medidas tempranas fue la supresión del feudalismo. La realeza, eso sí, seguía en pie por ahora. La mayoría de los asambleístas favorecían una monarquía constitucional por sobre una república, si bien con atribuciones muy disminuidas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano formalizó las ideas de libertad, igualdad y debido proceso. La escritora protofeminista Olympe de Gouges reaccionó a lo asimétrico del título y publicó su propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Así, a partir de estos atribulados eventos, se infiltró al lenguaje contemporáneo el concepto de derechos humanos. Novalis, aquel poeta romántico que vimos en el episodio 58, dijo: Se están haciendo realidad algunas cosas que 10 años atrás habrían ido de cabeza al manicomio de la filosofía. El texto original de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es de el Marqués de Lafayette, o Marie-Joseph Paul-Yves Roch Gilbert Dumontier de Lafayette, para no pecar de sobresimplificaciones. Él decía que semejante trabalenguas no era su culpa. Fui bautizado como un español, con el nombre de todos los santos imaginables que podrían ofrecerme protección en la batalla. El héroe de 2 mundos llamaban a este aristócrata, primero con los patriotas en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, ascendido a mayor general a los 19, y luego con el pueblo en la Revolución Francesa. El texto de Lafayette incluía consulta previa a Thomas Jefferson y estaba inspirado hasta la médula en la Declaración de la Independencia estadounidense. Era tal el aprecio de Lafayette por el país que ayudó a liberar que bautizó como George Washington a uno de sus hijos e instruyó a que su tumba en París fuera rellenada con tierra norteamericana. America first. America first. El rey convocó al regimiento de Flandes a modo de protección y a su llegada les compartió sus reservas sobre la Declaración de Derechos y otros decretos revolucionarios.
el discurso no cayó bien a la contraparte. Se dijo que durante la bienvenida, tras varios brindis borrachos, la escarapela tricolor había sido pisoteada y para el 4 de octubre medio París daba por cierto que las orgías contrarrevolucionarias en Versalles eran el preludio de un nuevo intento de matar de hambre a la capital. Una turba, en su mayoría femenina, ultrajó el palacio. El rey se vio compelido a aceptar la exigencia de la multitud de trasladarse a París. Intenta salvar mi pobre Versalles, Le dijo a su ministro de guerra, convencido de que regresaría. No sabía, no podía imaginar que el palacio nunca más volvería a ser residencia de reyes. Zarpó hacia la capital un extraño cortejo. Tras la carroza real venía una larga caravana de carros cargados con harina para la hambrienta capital y cerraban la retaguardia vendedoras y revolucionarios portando lanzas ensartadas con las cabezas de guardias palaciegos. 9 horas duró la marcha hasta que arribaron al ruinoso Palacio de las Tullerías, abandonado desde los años de Luis XIV. Le preguntaron al rey qué hacer y respondió con inusual timidez. que cada uno se ponga donde quiera. Luego pidió que le trajeran desde la biblioteca una historia de Carlos I de Inglaterra, depuesto 140 años antes. A los realistas férreos que intentaron ponerle freno a esta pendiente resbaladiza, no les fue bien. El marqués de Fabras fue condenado a la horca por su supuesto plan para sacar a los reyes de París y luego rodear la ciudad con 30.000 soldados fieles. Tras la emisión de su sentencia de muerte, comentó, en lo que fueron sus últimas palabras: Veo que ha cometido usted 3 faltas de ortografía. los revolucionarios tenían ya el asa del poder. Para saber qué hicieron con él, aguáitese al próximo episodio, el segundo de esta serie de 3 sobre la Revolución Francesa. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Emisor Podcasting.